Vamos a hablar un poco más sobre la vida y los grandes logros y enseñanzas que dejó Ifigenia Martínez, quien falleció el fin de semana. Entre las grandes realizaciones de su vida, lo puedo contar porque fui testigo de ello, como reportero del Senado de la República, fue que integró la primera bancada opositora en los tiempos de la hegemonía del PRI. Esa bancada la integró junto con Porfirio Muñoz Ledo, Roberto Robles Garnica y Cristóbal Arias. Cristóbal Arias, quien es el único sobreviviente de ese grupo parlamentario, lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, mi estimado Pascal, mucho gusto saludarte y pues estoy a tus órdenes, como siempre, Pascal, qué Gracias, gusto. Cristóbal. Pues acordándome de esos tiempos, de esa bancada de cuatro que realmente pues ponían argumentos sobre la mesa, siendo una absoluta minoría dentro del Senado de la República. Pues sí, en efecto, porque en 1988 únicamente se nos reconocieron los triunfos del Senado de la República por lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Ujú. y por Michoacán. Debieron haber sido más, ganamos abrumadoramente el Estado de México, otros estados, pero no nos reconocieron. Y habrá que recordar que en aquel tiempo, bueno, pues el gobierno era juez y parte en los organismos electorales, la Secretaría de Gobernación, pues le tocaba ser por ley presidente, al titular de Gobernación, presidente de la Comisión Federal Electoral, y luego los colegios electorales para calificar las elecciones en las cámaras se constituían pues en colegio electoral, los que tenían las constancias de mayoría, de tal manera que nos reconocieron nada más a cuatro, a los que acabas de mencionar, a la maestra Ifigenia, que se nos acaba de ir el día de ayer, al maestro Porfirio Muñoz Ledo, en el caso de Michoacán, a Robles Garnica, y a mí, que quedo ya como el único de los cuatro senadores de la oposición, de la auténtica oposición en México en aquellos años, frente a 60 Sí. que eran del PRI, porque en aquel tiempo, como habrás de recordar, la ley únicamente contemplaba dos senadores por entidad federativa. Sí. No había senadores de primera minoría y mucho menos senadores de lista o representación proporcional. ¿Qué recuerdas de la participación de Ifigenia Martínez en esa bancada? Ella siempre fue muy firme en sus posiciones. Ella nos apoyó mucho, al propio Porfirio, a mí, quizá porque como Porfirio Muñoz Ledo y yo, principalmente Porfirio, era el que más subía a tribuna, Ujú. hasta la menor provocación, como era, y tú lo recuerdas, y lo recuerdan los mexicanos, su estilo, hasta cierto punto protagónico, y su capacidad intelectual y de orador, y yo lo trataba de secundar para fijar nuestra posición, defender nuestras posiciones, oponernos a las iniciativas que consideramos que eran lesivas para el interés nacional. La maestra Ifigenia y Robles Garnica no subían tanto a tribuna, pero la maestra elaboraba muchos documentos analíticos y cuando se trataba de hacer cuestionamientos a la política económica, pues quien más aportaba elementos justamente para defenderlos en tribuna, pues era la maestra Ifigenia, porque si se recuerda que nosotros provenimos de un movimiento histórico previo al 88, Pascal, que fue la corriente democrática, y dos fueron nuestras banderas principales. La primera era la democratización la vida nacional, de la política nacional, empezando por el PRI en el que militamos tanto la maestra Ifigenia, Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, etcétera, y la segunda era la revisión del modelo económico empobrecedor en la época del presidente Miguel de la Madrid y que continuó con el presidente Salinas de Gortari. Entonces, indudablemente que el conocimiento, la capacidad y la experiencia en la cuestión de política económica, pues quien nos aportaba y las veces que también ella directamente lo hacía, pues la maestra Ifigenia, siempre con mucha claridad. Ya, ¿tú cómo la conociste, Cristóbal? Pues yo la conocí justamente en las reuniones de la corriente democrática. Yo representaba la corriente democrática en el estado de Michoacán, pero nos convocaba Cuauhtémoc Cárdenas a las reuniones aquí a la Ciudad de México y luego salí yo a algunos estados a promover lo de la corriente
y en esos años, justamente aquí en la Ciudad de México, conocí a la maestra Ifigenia. Ella nos llegó a invitar a su casa. Recuerdo todavía, si no me falla la memoria, que en la calle Dulce Olivia, en Coyoacán, una Exacto. casa, por cierto, muy bonita y acogedora, que no sé si ahí siguió siendo hasta el final su morada. Ujú. Allí llegamos a tener reuniones a las que yo fui invitado. Así la conocí en la corriente democrática. Después, cuando se tomó la decisión de que se participara en el proceso electoral y se conformó lo que se conoció como el Frente Democrático Nacional, pues ahí nos seguimos frecuentando. Y luego, bueno, pues ya como compañeros, como nuestra compañera en el Senado de la República. Pero aparte, pues seguí teniendo la relación con ella durante muchos años y luego volvimos a coincidir afortunadamente hace 6 años, del 2018 a este año, hasta hace apenas un mes y días, Sí. en que terminamos como senadores de la República por segunda ocasión, y entonces pues mantuvimos una relación siempre cordial, amable, respetuosa, recordando justamente que 30 años después de que surgió el movimiento del 88, hasta 30 años después, en el 2018, vimos coronados los esfuerzos con el triunfo contundente que hubo por parte de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia, y nosotros como senadores de la República y con mayoría en la Cámara de Diputados. Siempre ella fue muy lúcida y me ubicaba y recordaba perfectamente hasta el último momento. La maestra nunca perdió su lucidez y su inteligencia. La verdad es admirable que alguien a la edad de la maestra pues haya llegado en perfectas facultades mentales, más allá intelectuales, más allá, bueno, de que ya físicamente pues sí, ya era muy difícil en la misma Sí. Cámara de Senadores, tenía que llegar acompañada y apoyada pues para poder caminar, para llegar a su escaño, para Sí. subir a tribuna las pocas veces que lo hizo Pascal. Pues Cristóbal, te agradezco mucho estos minutos para recordar algo de la vida de la maestra Ifigenia Martínez. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Pascal. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias, Cristóbal Arias Solís.